La corriente alterna se puede representar de esta forma, ¿sí? Es un tipo de onda que presenta una oscilación, fíjate, presenta una oscilación, se puede definir sobre el eje de las abscisas, ¿sí? Y cuando corta el eje de las abscisas se dice que tiene en este caso un semiciclo negativo y acá un semiciclo positivo. Ahora te voy a explicar un poquito mejor. También tiene un periodo, ¿sí? En el cual que cierta cantidad de veces se repite esta onda, ¿sí? Esta representación de onda, fíjate, es como una S acostada, y después tiene una amplitud, también tiene una frecuencia. La amplitud es la distancia que tiene sobre el eje de las abscisas, el eje X, sobre el pico máximo de la onda. Después la frecuencia, qué tan rápido se repite esa onda, etcétera, etcétera. ¿Dónde encontramos la onda alterna? Bueno, la onda alterna se encuentra en todos lados, desde la energía del sol, desde la corriente que proviene desde la central hasta tu casa. Un ejemplo sencillo de una onda sinusoidal es, por ejemplo, cuando vos conectás un bombillo, ¿sí? Cuando tenés una instalación eléctrica con unas luces y mediante un interruptor dejas pasar la corriente o no la dejas pasar. Tenés un circuito cerrado o abierto. Tienes diferentes tipos de cables, fase, neutro, tierra, etcétera, etcétera, pero lo que nos importa a nosotros es que la corriente presente una oscilación, un cambio de polaridad. Hace que la corriente vaya en un sentido y después vaya en otro sentido, ¿sí? Este tipo de ondas, también lo que vimos en el video anterior, tenemos la onda pulsátil, la directa, que ya también la vimos, y la alterna. Esta la verde. Este tipo de onda es la que a nosotros nos interesa, la alterna. Por ahí con un ejemplo te va a quedar un poquito más claro, ¿sí? En una central, ¿sí? Imagínate en una central eléctrica, se genera este tipo de corriente, este tipo de corriente alterna, y con unos cables llega, por ejemplo, al transformador que tenés cerca de tu casa, un transformador general, y este transformador distribuye a través de diferentes líneas a diferentes viviendas. La particularidad que en esta red, por ejemplo, donde se te genera, ¿sí? donde se genera, mejor dicho, la corriente alterna, viaja por esta línea, ¿sí? Viaja por esta línea a una cantidad excesiva de voltaje, mayor a los 6000 volts. Imagínate los 6000 volts en alterna. ¿Por qué? Porque cuando vos subís el voltaje, vas a tener que bajar la corriente. Si subís el voltaje, bajar la corriente, eso por ley de Ohm, que después te lo voy a explicar. Pero bueno, la central tiene que subir el voltaje para que la corriente sea lo menor posible sobre este cable, para que no se pierda energía a través del calor, porque se calienta el cable, y para que la sección del cable sea lo más chico posible. Si yo tengo una corriente grande, voy a tener que tener una sección del cable mucho más grande. Por ende, desde la central hasta el transformador o hacia otro punto, tenés que tener un voltaje muy elevado para tener una corriente más chica. Como te digo, después te voy a explicar la ley de Ohm y por qué se hace esto y en qué consiste esto y gracias a qué consiste. Bueno, entonces se genera este voltaje, esta central pasa todo el voltaje por el cable, después se va distribuyendo a diferentes transformadores, llega al transformador que tenés en tu barrio, uno de los cuales tenés en tu barrio, y se distribuye a diferentes casas. Una de estas casas, imagínate que sea la tuya, ¿sí? Entonces, borrando esto, una de las casas, imagínate que sea la tuya. Acá tenemos el trafo, todo lo que te expliqué, y acá tiene la particularidad que la corriente en alterna tiene que ser menor a los 300 volts. Entonces este trafo viene a tu casa, ¿sí? Viene a tu casa y en tu casa tenés 220 volts en alterna. Todo 220 volts va a ser la corriente sinusoidal, la corriente alterna, ¿sí? La corriente alterna. Y con esta corriente alterna, para manejar los dispositivos electrónicos, como te expliqué en el otro video, vas a tener que convertirla a una corriente continua,
Entonces, esta corriente alterna va a ser útil en mayor o menor medida para ciertas cosas y para ciertas otras no. ¿Cuáles son las características de esta onda? Bueno, en la corriente alterna vos tenés una oscilación, ¿sí?, de esta onda, tenés un ciclo positivo y tenés un semiciclo negativo, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Esto en el tiempo, ¿no? Esta onda tiene la particularidad que tiene un periodo. ¿Qué es un periodo? Es el valor en el que se repite desde el punto hasta este punto. Generalmente se trata en radianes, ¿sí? Y se dice que el periodo es 2pi. Pero eso es matemática, no te voy a explicar ahora matemática. Simplemente quédate con que esto es el periodo. Después tenés la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Bueno, es la distancia que se genera desde este punto, desde el punto en el cual corta la onda en el eje de las abscisas, que es el eje este, el X, hasta el punto máximo. El valor pico se le dice. Este punto de la onda es el valor pico. Ahí. Esto es la amplitud. Y después tenés otra característica fundamental, que es la frecuencia. ¿Qué tantas veces se repite este periodo? Nosotros, en Argentina, tenemos los 50 Hz, ¿sí? Entonces esto quiere decir que esta onda sinusoidal se va a repetir 50 veces en un segundo.